mañana y la semana con el curso de comunicación. Para hoy hemos traído un tema muy interesante. Recordemos que la oración es un conjunto de palabras que tienen un significado concreto. Quiere decir, hasta una sola palabra puede ser una oración. Cuando yo digo, por ejemplo, levántate. Levántate viene del verbo levantarse y es una oración llamada unimembre. En las oraciones común y corriente que nosotros conocemos, vamos a encontrar dos partes, el sujeto y el predicado. Cuando tú dices, ¿qué cosa es el sujeto? Pues es la persona, animal o cosa de quien podemos decir algo. Para encontrar al sujeto siempre le preguntamos al verbo, ¿quién o quiénes? ¿No? Según su cantidad. Y para encontrar el predicado, le preguntamos al sujeto. ¿Qué será el predicado, alumnos? Pues es todo lo que yo digo, lo que yo puedo expresar del sujeto. ¿Ok? Eso lo recordamos, porque es muy importante que sepamos analizar la oración. Para encontrar el sujeto y el predicado, primero tenemos que leer bien la oración. Segundo, encontrar el verbo. Y tercero, preguntarle al verbo. La respuesta, ¿quién es? El sujeto. Y cuando le preguntamos al sujeto, la respuesta forma el predicado. Veamos los siguientes ejemplos. Mira los ejemplos que tenemos aquí. Recuerda que el sujeto puede ir adelante, puede ir en el centro o puede ir al final de la oración. Mira los ejemplos que tenemos. El perro ladra de día. Esta es una oración. El verbo es ladra. ¿Quién ladra de día? La respuesta es el perro. Entonces, forma parte de mi sujeto. ¿Qué hace el perro? Ladra de día. La siguiente oración. Mi madre come papaya. ¿Cuál es el verbo? Verbo es come. Entonces, yo le pregunto al verbo, ¿quién come papaya? La respuesta será mi madre. Mi madre forma parte del sujeto. Ahora le pregunto al sujeto, ¿qué hace mi madre? La respuesta es, come papaya. Eso es parte del predicado. Seguimos analizando las oraciones. Nosotros perdimos en el fútbol. ¿Cuál es el verbo? Perdimos. ¿Qué perdimos en el fútbol? ¿Quiénes perdimos? Nosotros. Nosotros es el sujeto. Entonces, le preguntamos a nosotros, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hemos hecho? Perdimos en el fútbol. Eso viene a ser parte del predicado. Y por último, la oración. Ustedes leerán un libro. El verbo, ¿cuál es? Leerán. ¿Quiénes leerán un libro? Ustedes. Ustedes se forma parte del sujeto. Ahora le preguntamos al sujeto, ¿qué hacen ustedes? La respuesta es, leerán un libro. Predicado. Recuerda, alumno y alumna, que los sujetos no solamente van adelante, pueden ir en la parte central o en la parte final de la oración. Hoy día vamos a empezar a examinar, a trabajar solamente el sujeto. ¿Ok? Podemos empezar. Necesito mucha atención. El sujeto, como ya hemos dicho, puede ser ¿quién? Un animal, el nombre de un animal, de una ciudad, pero también puede ser ¿qué cosa? Los pronombres personales pueden formar parte del sujeto. Ya sabemos encontrar al sujeto. Entonces, ahora vamos a estudiar solamente el sujeto. ¿Qué podemos encontrar en el sujeto? A los cuales, a los elementos que encontremos en el sujeto, le vamos a llamar partes del sujeto. ¿Qué podemos encontrar en el sujeto? Podemos encontrar el núcleo del sujeto, que lo vamos a representar con
NS. N de núcleo, S de sujeto. Vamos a encontrar al modificador directo del sujeto, que lo vamos a representar con M de modificador, D de directo y S de sujeto. Y vamos a encontrar al modificador indirecto del sujeto. M de modificador, I de indirecto y S de sujeto. Ajá, qué interesante, ¿verdad? O sea, tenemos 3 elementos que trabajar en el sujeto. Nos preguntamos, ¿quién va a formar y cómo encontramos al núcleo del sujeto? Lo hicimos en la clase anterior. Dijimos que el núcleo del sujeto es ¿quién? El sustantivo, pero también puede ser el pronombre personal. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos o ellas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del núcleo del sujeto, hablamos del sustantivo o pronombre que forma parte del sujeto. Le llamamos núcleo del sujeto porque es la palabra más importante del sujeto. ¿Ok? Alrededor del sujeto van a haber varias palabras, como por ejemplo el artículo y los adjetivos. ¿Ok? Entonces, el artículo y los adjetivos van a formar ¿qué cosa? El modificador directo del sujeto. Nos volvemos a preguntar, ¿quiénes son los modificadores o quiénes forman parte del modificador directo del sujeto? Pues son las palabras que están alrededor del núcleo. ¿Quiénes son esas palabras? El artículo y el adjetivo. Todas las clases de adjetivo. Adjetivo calificativo, adjetivo determinantes, adjetivos numerales, todas las clases de adjetivos. ¿Ok? Que pueden ir, por supuesto, delante o después del núcleo. Los artículos siempre los vamos a encontrar al principio de la oración. Recuerden, los artículos son el, la, los. Y los indeterminantes, un, una, unos. Esos son los artículos. ¿Ok? Y por último, tenemos los modificadores indirectos del sujeto. Los modificadores indirectos del sujeto, como su nombre lo dice, son indirectos. Son aquellas palabras que van a conectarse a través de una palabra enlace o preposición. Por ejemplo, la palabra de, entonces, entre de, como, etcétera, etcétera. Veámoslo mejor en un ejemplo. ¿Les parece? ¿O hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta que realizar? Si no hay pregunta que realizar, entonces yo lo voy a resolver. Veamos. A ver, mi amiga Silva. Active su micrófono, Silva. Miss. Bien. Señorita Silva, ¿cuáles son los elementos o partes del sujeto? Sustantivo. No, mi amor. Partes del sujeto. El núcleo del sujeto. Ya, siga. Mire el esquema. Modificador directo del sujeto. Y modificador indirecto del sujeto. Muy bien. Ahora, Silva, dime, ¿quién forma el núcleo del sujeto? Sustantivo, pronombre. Muy bien. Hasta ahí hemos trabajado la clase anterior. Gracias, Silva. Ahora, mi amigo Tabaki, activa su audio, por favor. Tabaki, activado el audio. Muy bien. Hemos dicho que los modificadores directos del sujeto, ¿sí?, están alrededor del núcleo del sujeto. ¿Quiénes conforman parte del modificador directo del sujeto? Mira el esquema, Tabaki.
Núcleo del sujeto de artículos, ¿Ya? adjetivos, Y los adjetivos. Ahora te pregunto yo, Tabaki, ¿cuáles son los artículos? ¿sí? ¿Cuáles son los artículos? Eso ya lo hemos trabajado anteriormente ya. Tabaki, ¿Sí, mis? ¿cuáles son los artículos? A ver, veamos. Alguien que lo ayude. La señorita Tula. Activa tu micrófono, Tulita, por favor. ¿Cuáles son los artículos, Tulita? ¿Ya? ¿Ya? Siga. Las, los, ¿qué más? Los indeterminantes, unos, una. Ajá. Señores alumnos, si queremos trabajar bien el modificador directo del sujeto, tenemos que recordar muy bien cuáles son los artículos. Si no, nos vamos a confundir. ¿Ok? Entonces, recordemos que los artículos son de dos tipos también. Los determinantes y los indeterminantes. Los determinantes son el, la, los, las. Indeterminantes son unos, unas. Y los adjetivos también son de diferentes clases. Por ejemplo, a ver, active su audio la señorita Ximena. Señorita Ximena, ¿está ahí? Ximena Buitrón, ¿está ahí? No está. Entonces, vamos a preguntar a nuestro alumno. Sí está. Ah, ya. Ximena Buitrón. ¿Cuáles son las clases de adjetivos, Ximena Buitrón? Ya lo hemos trabajado. ¿Cuáles serían las clases de adjetivos? Recuerden que las clases de adjetivos son los adjetivos determinantes, indeterminantes, numerales. ¿Se acuerdan? Y los adjetivos calificativos, que son aquellos que califican gordo, flaco, enano, feo, bonito, que son los más comunes porque son los que más utilizamos en la estructura de una oración. ¿Ok? Entonces, veamos en forma práctica. Pongan mucha atención, por favor. Ejemplo 1. Acá tenemos una oración. Dice, los profesores adultos bailamos con los niños. Porque pueden haber profesores también que son jóvenes. Pero acá dice, los profesores adultos bailamos con los niños. Vamos a analizar solamente el sujeto. ¿Ok? El predicado no lo vamos a analizar, pero para analizar el sujeto, primero tengo que saber dónde está colocado el sujeto en la oración, ¿verdad? Entonces, primero hemos leído. Segundo, hallamos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Bailamos, del verbo bailar. ¿Quiénes bailamos con los niños? Dice los profesores adultos. Ya tengo al sujeto. Ahora analizo al sujeto. Primero debo de encontrar el núcleo de sujeto. Dice, los profesores adultos. ¿Cuál es el sustantivo aquí? Profesores. Entonces, profesores va a formar parte del núcleo del sujeto. ¿Quién acompaña a la palabra profesores? Los. Mira, es el artículo. Y entonces, los es modificador directo. ¿Quién acompaña a la palabra profesores? ¿Qué otra palabra? La palabra adultos. Es un adjetivo calificativo, porque yo podría haber puesto profesores varones o profesores jóvenes, pero yo puse adultos. Entonces, es un adjetivo calificativo. Hemos dicho en teoría que los artículos y los adjetivos son los modificadores directos ¿de quién? Del sujeto.
Entonces, mira y observa, están al lado del núcleo. Qué fácil, ¿verdad? Analicemos y veamos la oración 2. Entonces, paso número 1, primero tenemos que leer la oración. Caminamos todas las personas alegres por la vereda. He visto yo que el día domingo abrieron la avenida, las avenidas más grandes, para que la gente salga a caminar o a bicicletear. Y la gente estaba fabulosa, alegre, contenta. Veamos, la siguiente oración nace de esa visión. Caminamos todas las personas alegres por la vereda. Entonces, primero, ya hemos leído. Segundo, ¿qué hago? Reconozco dónde está el sujeto. Para ello, primero tengo que saber cuál es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Caminamos, del verbo caminar. Entonces, le preguntamos a caminamos. ¿Quiénes caminamos por la vereda? Todas, la respuesta es todas las personas alegres. Ya tenemos al sujeto y ya tenemos al predicado. Ahora solo me encargo de analizar el sujeto. ¿De quién estamos hablando? Primero nos preguntamos, ¿de quién estamos hablando? De alegres no tiene sentido. De las no tiene sentido. De todas no tiene sentido. Estamos hablando de personas. La palabra personas es el sustantivo. Entonces va a formar parte del núcleo del sujeto. ¿Ok? Ya encontramos al núcleo del sujeto. Ahora, ¿qué palabras las acompañan al núcleo del sujeto? Las, que es ¿qué? El artículo. Y alegres, que es el adjetivo calificativo. Entonces, la palabra las es el modificador directo y alegres también modificador directo. Te preguntarás, ¿por qué la palabra todas no es modificador? Porque la palabra todas es un conector. ¿Me entendiste? No es ni artículo, ni tampoco es adjetivo. Es un conector. ¿Ok? Entonces, solo nos quedamos con las, que es modificador directo, personas, núcleo del sujeto, y alegres, que es modificador directo porque es un adjetivo calificativo. Interesante, ¿verdad? Y qué fácil, qué fácil. Hasta aquí, ¿estamos entendiendo, Ximenita Buitrón? ¿Alguna pregunta? Dime, Buitrón. ¿Ximena? Creo que su audio está mal de Ximena. Ah, porque no le No se escucho escucha yo. nada. Ah, ya. Yo tampoco la escucho, ¿ya? Continuamos entonces. Veamos la oración número 3. Ladra el perro negro en el techo. Primero leemos la oración. Segundo, vamos a identificar al verbo. Ladra el perro negro en el techo. ¿Cuál será el verbo aquí? Ladra, del verbo ladrar. Entonces ya localicé al verbo. Ahora lo utilizo para saber dónde está el sujeto y dónde está el predicado. ¿Quién ladra? Decimos, ¿quién ladra? Le pregunto. Ah, ladra el perro negro. Ya tenemos al sujeto. El perro negro viene a formar parte del sujeto. El resto es el predicado. Ya hemos encontrado al sujeto. Ahora, ¿qué hacemos? Trabajamos con el sujeto, solo con el sujeto. Se trata de el perro negro. ¿Cuál o qué palabra es el sustantivo? Perro. Ese va a formar entonces el núcleo del sujeto. ¿Quién lo acompaña? Él, que es el artículo. Va a formar parte del modificador directo. ¿Qué otra palabra lo acompaña? Negro. Es un adjetivo.
Ah, también forma parte del modificador directo. ¿Por qué? Porque debes recordar que los modificadores directos están formados por los artículos y los adjetivos. ¿Ok? Y el núcleo del sujeto está formado por el sustantivo. Qué fácil, ¿verdad? Ahora miramos la oración número 4. Pero antes vamos a preguntar si están entendiendo. ¿Alguien por ahí me alzó la manito? Georgie, ¿tenías alguna pregunta que realizar, hijita linda? Ximena. No. A ver, veamos. Primero Georgie. Alzó la mano, solo que estaba explicando. Te escucho, hijita. Yo no levanté la mano. Ah, ya. Entonces, Ximena Buitrón. Ximenita. Sí te escucho, ahora sí te escucho, hijita. Dime, pregunta. Yo no entendí sobre el modificador indirecto del sustantivo, no entendía de qué era. Mi amor, acá no vamos a trabajar indirecto todavía. Recién vamos a trabajar núcleo, sujeto y modificador directo. Para la siguiente clase trabajamos indirecto. Si no te vas a abrumar y no te vas a poder concentrar, ¿ok? Entonces, jóvenes, muy buena pregunta la que ha hecho su compañera. ¿Por qué no estamos trabajando el modificador indirecto? Porque eso lo estamos dejando para la siguiente clase. Hoy día queremos que entiendas cómo vamos a encontrar el núcleo del sujeto y los modificadores directos. Los indirectos los dejamos para la siguiente clase. ¿Ok? Bien, sigamos con la oración número 4. Los vegetales verdes son alimenticios. Ah, qué fácil. Para encontrar el sujeto y el predicado, primero debo encontrar ¿qué cosa? El verbo. Ah, en esta oración es el verbo son, del verbo ser o estar. Entonces yo pregunto al verbo, ¿qué son alimenticios? La respuesta es los vegetales verdes. Ya encontré a mi sujeto. Ahora voy a analizar a mi sujeto. Pero la tarea de hoy solamente es encontrar el núcleo del sujeto y los modificadores directos. Ah, los modificadores directos me han dicho que está formado por el artículo. Ah, ese es el artículo, el modificador directo. Está formado por los adjetivos. Verdes es un adjetivo calificativo, es un modificador directo. Y entonces, ¿de quién estamos hablando? De los vegetales. Vegetales es el sustantivo, es el núcleo del sujeto. Mira qué fácil. Recuerda que el núcleo del sujeto puede estar formado por el sustantivo, pero también por un pronombre. Y el modificador directo está formado por el artículo y el adjetivo. Cualquier clase de adjetivo y cualquier clase de artículo. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alumno y alumna? Si no hay pregunta, ¿qué hacer? Pasamos a la siguiente. Actividad. Observa los siguientes ejemplos. Más ejemplos. Más actividades. Ajá. Mira. Lee, me va a ayudar a leer la alumna de Loaiza. Primera oración. De Loaiza, lee la primera oración. Ok, Miss. Las aves blancas vuelan por el parque. Muy bien, de Loaiza. Para saber sujeto y predicado, primero, ¿qué tengo que encontrar de Loaiza? El verbo. Muy bien, en este caso, ¿cuál es el verbo? Vuela. Muy bien, pregúntale a abuela. ¿Cómo le preguntas? ¿Quién? ¿Quién vuela por el parque? ¿Cuál es tu respuesta? Las aves blancas. Muy bien, ese es el sujeto. El sujeto, muy bien. Ahora analizamos solo el sujeto de Loaiza. ¿De quién estamos hablando? Las aves blancas. ¿De quién hablamos? De las aves. La palabra aves es el núcleo del sujeto.
Y entonces, la palabra las y blancas, ¿qué viene a ser? Las es artículo y blancas es adjetivo. ¿Cómo se llaman? ¿Qué forman parte de qué? ¿Del modificador? ¿Del núcleo? No, modificador forman parte del modificador directo del sujeto. Entonces, las y blancas son modificadores directos del sujeto. ¿Ok? Gracias por tu participación. Ahora, el alumno Escudero me lee la oración 2. Escudero. Aquel hombre alto come un plátano. Muy bien. Un plátano, simplemente. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo en esta oración? Come un plátano. Come, solamente come. Solo come. Pregúntale al verbo. Pregúntale al verbo. ¿Quién come? ¿Quién come? ¿Cuál es tu respuesta? Aquel hombre alto. Muy bien, ese es el sujeto. Ahora nos quedamos con el sujeto nada más. Hombre es núcleo del sujeto, porque es el sustantivo. La palabra aquel y alto, ¿qué forman, alumno? Pronombre y predicado. No, hijo. ¿Qué forman? El modificador directo del sujeto. Entonces, aquel y alto, ¿qué forman? Alumno, ¿qué forma? El modificador directo del sujeto. Ya, muy bien. Entonces, ahora te pregunto yo, ¿quiénes conforman el modificador directo del sujeto? ¿Quiénes conforman el modificador directo del sujeto? Aquel y alto. El adjetivo, el artículo y el pronombre. ¿Ok? ¿Ya? Bien, veamos la tercera oración. Lo lee González. Tercera oración, González. Tercera, saltan los gatos, bebés, los techos. Ajá, que los gatitos bebés saltan los techos. ¿Cuál es el verbo, amiga? Saltan. Pregúntale al verbo. ¿Quiénes saltan? ¿Quiénes salta? Tu respuesta. Los gatos bebés. Muy bien, todo eso es el sujeto. Nos quedamos con el sujeto. Gatos, ¿qué viene a ser la palabra gatos? Mira el cursor. NS, ¿qué significa? ¿Núcleo? Núcleo. ¿De qué? Sujeto. Del sujeto. Bien. La palabra los, que es un artículo, y bebes, porque acá está como calificativo. ¿Qué vienen a formar? Perdón, no lo escuché bien. ¿Qué forman los y bebes? Un modificador directo del sujeto. Del sujeto. Ajá, entonces, ¿quiénes conforman los modificadores directos del sujeto? Los gatos bebés. Ya, ¿y qué cosas son? ¿Qué cosa es los? Un artículo. Ya, ¿y bebes? Una palabra. Es un adjetivo. En este caso actúa como adjetivo calificativo. ¿Ok? Bien. ¿Quién conforma el núcleo del sujeto? Gatos. Sí, pero gato, ¿qué cosa es? Dentro de la oración. Es un sustantivo. Sustantivo, ¿ya? Bien. Gracias, alumna. En la oración 4. Lo lee López. López. ¿No está López? Ya. Ojeda, entonces. Ojeda lee la oración 4. No está López, ¿no? Cocina un rico postre, mi hija querida. Muy bien. ¿Cuál es el verbo, amiga? Cocina.
Muy bien. Hazle la pregunta para encontrar al sujeto. ¿Quién cocina un rico postre? ¿Tu respuesta cuál es? Mi hija Atrevida. Ese es el sujeto. Nos quedamos con el sujeto nada más, amiguita. ¿Sí? Hija, ¿qué viene a ser? La palabra Núcleo hija. del sujeto. Porque es un sustantivo. Sustantivo. La palabra mi y querida, ¿qué vienen a ser? Modificadores directos. Modificadores directos. ¿Por qué son modificadores directos? Mi, ¿qué Mi cosa es artículo. No, Artículo. mi es adjetivo posesivo. Mi es un adjetivo también. Mi es adjetivo posesivo y querida es un adjetivo calificativo. Muy bien, Valeria. Excelente. Ahora alce la mano el que no está entendiendo cómo trabajar los núcleos del sujeto y los modificadores directos del sujeto. Recuerda que los modificadores directos están formados por los artículos y también por los adjetivos. Cualquier artículo y cualquier adjetivo. Y el núcleo del sujeto está formado por el sustantivo. También cualquier tipo de sustantivo. Puede ser sustantivos abstractos, concretos. Pueden ser sustantivos propios, comunes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Pasamos entonces a la práctica del día. El número 3, porque habíamos trabajado el 1 y el 2. En las siguientes oraciones reconoce el sujeto. Hemos dicho que para reconocer al sujeto primero tengo que mirar a quién, encontrar el verbo. En la oración, los alumnos leen sus composiciones. ¿Cuál es el verbo? Leen, del verbo leer. Le pregunto a leen. ¿Quiénes leen sus composiciones? La respuesta es los alumnos. Subrayé el sujeto. Mira qué fácil. En la letra B. ¿Alguna pregunta, Gianfranco? Eso lo hicimos el otro... No, papacito lindo. Esta no hemos hecho. No, la otra parte. La 1 y la 2 hemos hecho en la clase anterior. Ahora estamos en otra clase. Sí, mi amor. Yo pensé que esto me dejaron de tarea y lo hice todo. Ya, después vemos eso, Gianfranco, ¿ya? El tío de Rafo es médico. Encontramos al verbo. El verbo es, del verbo ser o estar. ¿Quién es médico? El tío de Rafo. Letra C. El rumor de las aguas nos despertó. El verbo es despertó. ¿Quién nos despertó? El rumor de las aguas. Ese es el sujeto. Entonces, joven, alumno y alumna, para encontrar el sujeto primero tienes que leer la oración. Segundo paso, encontrar el verbo. Tercer paso, subrayar, preguntarle al verbo y por último, subrayas el sujeto. La respuesta es el sujeto. ¿Ok? Pasamos a la siguiente parte. Número 4. Completa con núcleos, dice, de sujeto. Solamente tengo que poner núcleos. Está mi pequeño es juguetón. Mi ratón pequeño es juguetón. Tú puedes poner cualquier núcleo. Mi bebé pequeño, mi niño pequeño, cualquier elemento, cualquier sustantivo que coordine con la oración. Igual vas a buscar un núcleo del sujeto para la oración B, la oración C y la D. En el número 5 dice, reconoce y subraya los sujetos y modificadores directos en las siguientes oraciones. Letra A, la señora Alta tiene un perro. Primero, para señalar cuáles son los modificadores directos y el núcleo, primero, ¿qué tengo que hacer, alumno? Encontrar al sujeto. Y para encontrar el sujeto, tengo que primero saber dónde está el verbo. En este caso es tiene. ¿Quién tiene un perro? La respuesta es la señora Alta. No me quedo solamente con el sujeto. Ahora analizo. Señora, estamos hablando de una señora, es sustantivo, es el núcleo. Es el núcleo del sujeto. Pero acá no me dice que subraya el núcleo. Entonces ya no sé qué es el núcleo.
la acompaña, es el artículo. Alta es el adjetivo calificativo. Entonces, la y alta vienen a formar parte de los modificadores directos del sujeto. Mira qué fácil. En la letra B, también haces lo mismo. Lees, el transporte terrestre es tranquilo. Encuentras primero el verbo, es. ¿Quién es tranquilo? El transporte terrestre. Primero encuentro el núcleo, aunque no me lo pidan. Eso queda aquí en mi memoria. Transporte, estamos hablando del transporte. ¿Quién lo acompaña? Él y terrestre. Estos, la palabra él, que es el artículo, es un modificador directo. Y terrestre aquí actúa como calificativo. Entonces, es un modificador directo del sujeto. Ahora tú vas a trabajar la letra C, D y E. Pero antes debes de recordar que toda oración es un conjunto de palabras o también puede ser una palabra en el cual nosotros podemos encontrar